Apreciados hermanos y amigos, bienvenidos una vez más a un mensaje de la Palabra de Dios. En esta oportunidad quiero compartirte un mensaje que he titulado Pasando de la muerte a la vida. Está basado en un pasaje que encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulos 5, versículos 19 al 29, y forma parte de esta serie que he venido compartiendo contigo, basada precisamente en este cuarto evangelio, el Evangelio de Juan. Ahora, nuestro pasaje para esta oportunidad, en esta oportunidad, prosigue el relato donde Jesucristo ha sanado a un paralítico junto al estanque Betesda. Ciertamente, ese fue un gran milagro. El hombre había estado en esa condición durante 38 años. Y el relato del capítulo 5 nos dice que obedeciendo el mandato de Jesucristo, Él toma su camilla y anda. Su sanación tuvo lugar en el día de reposo y este hombre pronto se encuentra con judíos legalistas que cuestionan el que Él vaya cargando su camilla en el día de reposo. Cuando estos hombres se enteran que Jesucristo es precisamente el que le había dado las instrucciones a este hombre de que cargara su camilla, procuran matarlo. ¿Por qué? Porque ha hecho este milagro, estas cosas en el día de reposo. Ahora, nuestro pasaje relata la respuesta literal de Jesucristo a los legalistas que desafiaron su deidad y autoridad. Y aunque su respuesta es dada a la extrema oposición que Él está enfrentando de parte de estos hombres, nosotros también descubrimos una profunda verdad y consuelo en nuestro Señor Jesucristo. Él habla, nuestro Señor Jesucristo, en este pasaje, habla de su relación con el Padre, de la obra de redención y de la vida eterna de todos los que creen en Él. Al considerar entonces esta conversación de Jesucristo, quiero que veas las verdades eternas que revela nuestro Señor al pensar en este tema de pasar de muerte a vida. El primer punto que quiero compartirte en mi mensaje para esta oportunidad es este: la supremacía de Jesucristo. Versículos del 19 al 23. Ahora, aunque Jesucristo habla o está dando respuesta a los legalistas que estaban dudando de Él, nosotros también debemos considerar y responder a su supremacía. Considera lo siguiente: su posición, la posición de Cristo. Versículo 19. Por eso Jesús respondiendo les decía: en verdad os digo, que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Jesucristo en este pasaje confirma que no está obrando de manera independiente. Sus obras son consistentes con la voluntad de Dios. Él está obrando en cooperación con su Padre. Esto pone en claro la relación de Jesucristo con el Padre. También confirma la deidad de Jesucristo. Jesucristo está diciendo en esencia que Él y el Padre son uno. Muchos en la época de Jesucristo no quisieron aceptar su posición como la segunda persona de la Trinidad. Se negaron a recibirlo como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y aunque te parezca extraño, lo mismo sucede en nuestros días. Este sigue siendo un punto importante de contención para muchos. No debería serlo, pero lo es.
Sin embargo, debes de recordar que la salvación es imposible sin Jesucristo y debemos de verlo a Él como Él es. Luego el versículo 20 y el 21 hablan de su poder, del poder de Jesucristo. Escucha lo que dice, versículos 20 y 21, Juan capítulo 5, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo hace, y obras mayores que éstas le mostrará, para que os admiréis. Versículo 21, porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Ahora, ten en mente el contexto de este pasaje. El hombre paralítico recién ha sido sanado. Quieran estos hombres admitirlo o no, había ocurrido un gran milagro en medio de ellos, o como Juan les llama, había ocurrido una gran señal en medio de ellos. Jesucristo simplemente había pronunciado la palabra y el hombre fue sanado. Toma tu camilla y anda. Su obra entonces fue consistente con la voluntad del Padre y en cooperación con el Padre. Estos hombres se maravillaron de que tal milagro o señal hubiese acontecido. Y si tú y yo hubiésemos estado presentes, estoy seguro que hubiéramos reaccionado también con mucha sorpresa. Sin embargo, Jesucristo declara que Él hará obras mayores que estas o que esas. El Padre tiene poder para resucitar a los muertos y dar vida a quien Él quiera. Jesucristo declara que también comparte ese poder. Aquí es evidente que está hablando de milagros espirituales y de obras. Sabemos que Jesucristo tiene poder de resucitar a los muertos. El mayor de todos los milagros es que la resurrección espiritual trajo consigo la salvación. Nota lo que dice Juan capítulo 17, versículo 2. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Palabras de Jesucristo. El versículo 22 y el versículo 27 nos hablan precisamente de la supremacía de Jesucristo. Y dice así el versículo 22, porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. Versículo 27, y le dio al Hijo autoridad para ejecutar juicio, porque es el Hijo del Hombre. Ahora, estos hombres que estaban acosando a Jesucristo procuraban condenarle por sanar en el día de reposo y juzgarlo por sus acciones. Sin embargo, Jesucristo declara que el Padre le ha otorgado a él todo juicio. Jesucristo habla del juicio que les espera a todos los que lo rechazan como el Cristo. Nuestro Señor vino y se ofreció como el sacrificio expiatorio perfecto por el pecado. A través de Él, a través de nuestro Señor Jesucristo, hay purificación, hay restauración. Fuera de Él, hay solamente juicio y condenación eternos. Recuerda esto, al final de los tiempos, Él se presentará, Jesucristo se presentará como el juez justo. Y es algo importante que debes de tener en mente lo que te menciono enseguida. Esto, todos serán interrogados por Cristo. Y puedes estar seguro de que Él conoce a los que le pertenecen. Pregunta, ¿le perteneces a Cristo?
Porque si le perteneces, la evidencia es en cómo reaccionas ante lo que Él hace en tu vida. ¿Cómo reaccionas ante Él cuando consideras los milagros que ha hecho en tu vida? Que son diarios. El versículo 23 nos habla de la exaltación de Jesucristo. Versículo 23 dice, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y aquí, una vez más, esta es una confirmación de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. El honor dado al Padre también debe ser dado al Hijo. Si el honor y la alabanza se retienen del Hijo, también son retenidos del Padre. Es imposible que adoremos a Dios si nos negamos a adorar a Cristo. Es imposible servir a Dios y negar a Jesucristo. ¿Y por qué es bueno que recordemos eso? Porque aunque no lo creas, también sigue siendo un punto de contención en nuestros días. Es decir, muchos profesan fe en Dios, pero niegan a Cristo. Algunos sugieren que todos servimos al mismo Dios, siguiendo el mismo camino hacia la misma eternidad, pero mediante vías diferentes. Jamás puede ser eso verdad. No puedes separar al Padre y al Hijo. Sin el Hijo no puedes complacer al Padre ni ser aceptado por Él. Primera de Juan capítulo 2 versículo 23 dice esto: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. En segundo lugar, quiero compartirte mi segundo punto de este mensaje: la provisión de Jesucristo. Es decir, Jesucristo es una provisión para el pecador. Si aceptaste a Jesucristo, Él fue una provisión para ti. Yo acepté a Jesucristo y Él fue mi provisión. Versículo 24 dice esto: en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Muchos de los que escucharon estas palabras en ese día las rechazaron. Pero en esta declaración, Jesucristo revela su gran provisión para la humanidad. Nota lo siguiente, vamos a ver este versículo en tres partes. Ponle atención, la revelación de Jesucristo. La primera parte dice así: en verdad os digo, el que oye mi palabra. El que oye mi palabra. Aunque Jesucristo aún no había cargado con los pecados de la humanidad sobre la cruz de Calvario, Él estaba compartiendo desde ya el mensaje del Evangelio, de su Evangelio. Se estaba revelando a sí mismo como el Cristo. Ahora, muchos no podían comprender todo lo que decía o recibir quién era, pero Él proclamó el camino de la salvación. Recuerda entonces, al considerar estas palabras, el plan de Dios para la redención se ha cumplido. Cristo cargó con nuestros pecados y soportó el juicio de Dios por el pecado. Él ofreció su cuerpo como la expiación sacrificial perfecta por el pecado. Murió, fue sepultado y se levantó victorioso de la tumba. ¡Ah! ¡Qué obra tan perfecta de nuestro Señor Jesucristo! El mensaje del Evangelio se proclama hoy revelando a Jesucristo como el Cristo, como el Salvador del mundo.
Mira la segunda parte de este versículo. Te leo la primera parte y la segunda parte juntos. Dice así: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió. Muchos en la época de Jesucristo escucharon sus palabras, presenciaron sus milagros, sus señales, y meditaron aún en la verdad que él estaba proclamando, pero pocos, muy pocos, respondieron a su ofrecimiento. Ahora, ciertamente fue una bendición en aquella época escuchar las palabras de Cristo y comprender lo que decía, pero eso por sí solo no era suficiente. Por fe debían responder con fe. Ahora, ¿no es esa incredulidad evidente también en nuestros días? El Evangelio se proclama como nunca a través de los servicios en las iglesias, de la televisión, a través de la radio, de la internet, y sin embargo, muchos no creen lo que escuchan. Cristo murió por los pecados de la humanidad, incluyendo los míos y los tuyos, pero debemos responder a la gentil oferta de salvación por fe. Debemos creer que Cristo es quien dijo que era e hizo exactamente lo que prometió que haría. El saber de Cristo no traerá salvación. Creer en su completa obra por la fe, lo hará. Y mira la última parte de este versículo. Ahora te lo leo todo completamente. En verdad, versículo 24, en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. De ahí viene el título de mi mensaje. Jesucristo revela la bendición asociada con la fe salvadora en Él y solamente en Él. Todos los que lo reciben creyendo que Él es el Cristo, heredan la vida eterna. Si aceptamos a Jesucristo, ya no estamos condenados ante Dios a causa del pecado. Nuestra culpa se elimina a medida que nuestra deuda es pagada en su totalidad. ¿Por quién? Por Jesucristo. En Él hemos pasado literalmente de muerte a vida. Romanos capítulo 8, versículo 1, dice esto: por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay nada más precioso que caminar en el Espíritu. Cuando caminas en el Espíritu, estás desechando la vieja manera de pensar, la vieja manera de reaccionar, la vieja manera de expresarte. Ahora te expresas como Jesucristo se expresa. Ves tu vida a través de los ojos de Cristo y te comportas de manera que le agrade a Él. ¿Por qué? No lo puedes hacer basado en tus propios recursos. Debes depender de la guía de su palabra y del Espíritu Santo. Último punto, mi mensaje para ti. La promesa de Jesucristo, versículos del 25 al 29. En estos versículos, Jesucristo revela la esperanza que tienen en Él todos los creyentes. Ahora, un milagro físico es maravilloso, pero las promesas en Cristo lo superan todo. Considera lo siguiente: la obra de salvación. Versículo 25
dice nuestro Señor Jesucristo, en verdad os digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Lo más probable es que la mayoría de los que escucharon estas palabras de Jesucristo cuando Él las pronunció originalmente, no entendieron la verdad que Él estaba expresando. Estaban considerando sus palabras quizás en un sentido físico. Mas Jesucristo habla de la obra espiritual que tiene lugar, que acontece dentro de nosotros mismos a medida que nacemos de nuevo en Él. Sin Jesucristo estamos muertos en nuestros delitos y pecados. No tenemos esperanza de vida eterna, solo la certeza del juicio venidero. En Cristo tú y yo somos resucitados, es decir, literalmente hechos vivos en Él. El viejo hombre es desechado cuando resucitamos en Cristo. Este cuerpo físico puede sufrir y de hecho va a sufrir la muerte, pero el espíritu es resucitado para vivir por toda la eternidad. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y de hecho, en el versículo 26 encontramos que Él, nuestro Señor Jesucristo, está hablando de lo maravilloso de su salvación. Escucha, versículo 26, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Cristo ya ha confirmado su deidad. Así como el Padre posee la vida, también el Hijo posee la vida. Ahora esta vida, la vida de Cristo, la vida que posee Jesucristo, es una vida diferente a la vida física que tú y yo poseemos. Esta vida es eterna, es santa, es recta. Cristo tiene el poder de impartirnos dicha vida eterna y recta. Es decir, cuando le aceptamos, sucede una transformación total. Se pone a nuestra disposición su vida de rectitud. Tenemos la promesa de morar en la presencia de Dios durante toda la eternidad, poseyendo la rectitud de Jesucristo. No hay palabras suficientes para explicar correctamente la maravilla de todo esto. Me sorprende que Dios ame a la humanidad lo suficiente como para ofrecer tal gracia. Cristo nos amó lo suficiente como para sufrir la vergonzosa muerte en la cruz a fin de que pudiéramos heredar la vida eterna. La obra de salvación es una maravilla de la gracia de Dios. Él obra en el corazón de personas pecadoras, trayendo luz a las tinieblas, resucitándonos de separación y muerte eterna a vida eterna y aceptación. Romanos capítulo 5, versículo 21 dice esto: para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Palabra de Dios. Nota los versículos 28 y 29 que hablan del testimonio de la salvación. Versículos 28 y 29 dicen esto: no os admiréis de esto, dice Jesucristo, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio.
Jesucristo habla de un día entonces en que bajo sus órdenes las tumbas liberarán a sus muertos para que comparezcan delante de Él. Aquellos, dice el pasaje, que han creído en Él, recibiendo la salvación, resucitarán a la vida eterna. Todos los que han rechazado a Cristo, rechazando la salvación, resucitarán, pero para condenación y muerte eternas. Al final de todo, la salvación de Cristo será el factor decisivo entonces para toda la eternidad. Jesucristo proporcionó redención a toda la humanidad a llevar nuestros pecados sobre la cruz de Calvario. Hay salvación en Él con la promesa de vida eterna. Recuerda, sin Cristo no hay esperanza, solo condenación eterna en el infierno. Permíteme concluir con estas palabras. Jesucristo es sin duda el Cristo. Jesucristo es sin duda el Salvador del mundo. Él es el único medio de salvación. En Él hay vida eterna. Él vino a perdonar nuestro pecado y a reconciliarnos con Dios Padre. No hay otra forma, no hay otra manera de reconciliarnos con Dios. Mi pregunta para ti es esta. ¿Ya has escuchado el mensaje del Evangelio? La pregunta es esta. ¿Lo creerás? ¿Lo has creído? Porque la evidencia de que has creído, de que hemos creído, es la transformación de nuestra vida. Una vida transformada es la evidencia de que en realidad hemos creído en Jesucristo como el Hijo de Dios, como nuestro Rey. Otra pregunta. ¿Has creído entonces genuinamente? ¿O vas a continuar viviendo en incredulidad? Esa es la pregunta. Medita en ello. Yo me gozo de saber que he heredado vida eterna en Él. Mi oración al terminar es que tú también aceptes a Cristo como tu Salvador personal. Esa es mi oración, esa es mi invitación. Él te llama hoy. Que Dios te bendiga y con el favor suyo nos vemos pronto en el próximo mensaje. Dios te bendiga.